porque ya es la hora y además viene ya nuestro profesor encima. Tenemos dos temas a tratar ahora. Bueno, yo soy el doctor Federico Somidoro, soy profesor asociado a la facultad de la sede de Loaiza. Hoy día vamos a tocar dos temas importantísimos, ¿no? El primero es, que dicho sea de paso, estos son problemas, son causa de hemorragia del primer trimestre de la gestación. El primer tema a tocar es el embarazo ectópico. Como concepto, es la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Entonces, es el embarazo ectópico. Causa importantísima de abdomen agudo en ginecología. Y esta es la principal causa de muerte materna en el primer trimestre del embarazo. En cuanto a la incidencia, ha aumentado. Miren ustedes, de 1 cada 100 a 300 embarazos aumentó en las últimas décadas. ¿Y esto debido a qué? Debido a los factores de riesgo. Acá tenemos un dato importante, por ejemplo, en Estados Unidos era de 4.5 por mil en 1970, aumentó a 19.7 por mil en 1992. En cuanto a la edad, cerca de la mitad de los casos se presentan en pacientes entre los 30 y 39 años y 40% entre los 20 y 29 años. 35% de las pacientes son nulíparas y 24% han tenido ya entre 1 a 2 hijos. La localización del embarazo ectópico en el 98% de los casos ocurren en la trompa. Y como ustedes saben, la trompa tiene varios segmentos. En la ampolla ocurren entre el 60 y 79% de los embarazos ectópicos, en el istmo entre el 12 y 30%, en las fimbrias 6% y intersticial el 2%. El 2% restante, que es de los embarazos ectópicos, entonces es extratubárico, y esto ocurre en el ovario, en el abdomen y en el cuello del útero. Infrecuentísimos, ¿no? Entonces, ya ven, 98% de los casos en la trompa. Esta es una figurita para que ustedes se den cuenta, ¿no? Un esquemita de la distribución dentro de la trompa y el extratubárico. Y acá está el porcentaje, ¿no? Lo que dijimos anteriormente. Una figurita también para que tengan una idea. Miren en la trompa del lado derecho, del lado izquierdo, es ahí donde se ha producido el embarazo ectópico. En cuanto a la etiología, hay que recordar que después de la fecundación que ocurre en la ampolla tubárica, el huevo se va a implantar en el sexto o séptimo día, allí donde se encuentre. Cuando el transporte a través de la trompa del óvulo fecundado se ve dificultado o no es posible que llegue a la cavidad uterina, en esos días, entonces se va a implantar en la trompa. En cuanto a la etiología, hay dos factores, los factores tubáricos y factores ovulares. En cuanto a los factores tubáricos, bueno, ya saben, como su nombre lo dice, es los factores que van a ocurrir dentro de la trompa. En primer lugar tenemos la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Entonces, hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria, es lo mismo que decir salpingitis. Es el sinónimo de enfermedad pélvica inflamatoria. La salpingitis puede ser gonocócica, por clamidia, inespecífica, por tuberculosis genital. Todo esto, patologías, lo que van a producir es una alteración en la actividad ciliar, que como ustedes saben, ¿no? Se encarga del transporte, en este caso, del huevo fecundado. Entonces, cuando ocurren problemas a nivel de la trompa, se van a producir adherencias y estenosis tubáricas, lo que va a dificultar o va a anular, digamos, el paso del huevo fecundado hacia la cavidad uterina. En caso de cirugía tubárica, en casos en que procedimientos para tratar la infertilidad, cuando se hace cirugía conservadora de un embarazo ectópico previo, por ejemplo, en casos de cirugía tubárica para la esterilización, sobre todo si es por electrocoagulación. Otra de las causas, endometriosis tubárica.
¿qué cosa ocurre con la endometriosis? Ya ustedes saben, se van a producir distorsiones en la trompa y puede ocurrir incluso nidación en un foco endometriósico. Anomalías congénitas, en caso de hipoplasia, alteraciones en el desarrollo de las trompas. En pacientes que tienen dispositivos intrauterinos, puede ocurrir una enfermedad pélvica inflamatoria secundaria, ¿no? O en algunos casos de DIUs que contiene progesterona, y la progesterona, como ustedes saben, va a producir alteraciones en la motilidad tubárica. En cuanto a los factores tubáricos, comprenden aquellos que corresponden, por ejemplo, a la nidación precoz del huevo. Esto ocurre cuando hay huevos excesivamente pesados, los cuales maduran rápidamente y no pueden progresar. O cuando ocurre desprendimiento precoz de la capa pelúcida, lo que capacita lógicamente a la implantación. Ocurre en otro caso puede haber un fenómeno que se llama de la transmigración. El huevo va a migrar a la trompa opuesta, implantándose en ella. En el 20% de estos casos se ha demostrado que el cuerpo lúteo se encuentra en el ovario contralateral de la implantación. Entonces eso es lo que nos va a demostrar lo que hablamos de la transmigración. Esta hipermigración puede ser una externa si la trompa homolateral está ocluida. Entonces el huevo busca la otra trompa para ingresar por ahí. Y la hipermigración interna es cuando el óvulo fecundado alcanza la cavidad uterina y progresa hacia la otra trompa contralateral donde se va a implantar. En cuanto a la patología, ¿qué cosa es lo que pasa en la trompa? Después de la implantación, bueno, ya ustedes se pueden imaginar, va a ocurrir todo el fenómeno del embarazo. Entonces se van a originarse las vellosidades coriales, las cuales van a invadir el endosalpinx. Luego progresan hasta toda la pared de la trompa hasta el peritoneo. Se va a producir proliferación vascular, se va a producir un hematoma peritubárico, eso es lo que se llama un hematosalpinx. Y la pared, como es una luz muy delgadita la de la trompa, entonces la pared va a presentar áreas de necrosis y de perforación. Entonces pueden ocurrir tres cosas. Un aborto tubárico. Cuando ocurre esto, como su nombre lo dice, el huevo va a salir de la trompa y se va a localizar en el fondo de saco. Acá se forma un hematocele que a veces continúa como un embarazo abdominal. La otra cosa que puede ocurrir es la ruptura tubárica. Lógicamente, cuando hay ruptura tubárica, se va a producir sangrado, o sea, un hemiperitoneo que puede ser de diferente grado. Y la otra cosa que puede ocurrir es que puede ocurrir un embarazo ectópico viable. Acá lo que pasa es de que el embarazo ectópico progresa hasta el segundo o tercer mes en que se va a interrumpir, ¿no? Porque lógicamente la trompa no es un órgano que no está hecho para contener un huevo fecundado en desarrollo. En el útero, hasta el 30% de los casos se produce una desidualización especial que se conoce con el nombre de fenómeno de Arias Stella. Arias Stella, como ustedes saben, que no lo saben, fue un patólogo eminente peruano, ¿no? Que describió este fenómeno. Se consideraba antes que este fenómeno era patognomónico de embarazo ectópico, pero eso ya no ocurre ahora. ¿Y en qué ocurre? Acá se va a producir, va a haber presencia de células grandes, claras, con núcleos hipertróficos y citoplasma vacuolado. No es específico de embarazo ectópico, como dije. En cuanto a la clínica, varía de acuerdo a la localización y a la evolución. En la mitad de los casos, el embarazo ectópico es asintomático. Se va a reabsorber espontáneamente y por lo general la paciente lo que va a presentar es un dolor y signos de gestación incipiente, ¿no? Pero en la mitad de los casos no, es asintomático y se reabsorbe. ¿Qué pasa cuando el embarazo ectópico evoluciona?
lógicamente va a haber amenorrea, porque cuando en todo embarazo lo que hay es amenorrea. Se va a presentar un dolor difuso en el hipogastrio y en ambas fosas ilíacas. Esto tampoco puede existir. De repente es muy leve o es subclínico. El útero, cuando se examina, va a ser un útero doloroso cuando se moviliza y el anexo va a estar discretamente engrosado. Se produce un sangrado vaginal escaso, oscuro, intermitente. Eso es lo que se conoce con el nombre de spotting. Spotting significa mancha. Y puede o no haber síntomas generales de gestación, náuseas, vómitos, ¿no? Que pueden ser muy leves o de repente algo moderados. Hay una triada clásica, cuando no existía, cuando antes todo mandaba a la clínica, ¿no? La triada clásica era amenorrea, dolor difuso en el hipogastrio y sangrado vaginal tipo spotting. Esa es la triada clásica. Y lógicamente la paciente también puede presentar o no signos de embarazo. Cuando el embarazo ectópico se complica, ¿por qué se va a complicar? Lógicamente es por ruptura y por sangrado. Entonces el dolor va a ser más intenso y cuando hay irritación del nervio frénico, ¿no? Cuando llega el líquido, la sangre hacia esta zona del diafragma, entonces va a haber dolor que se irradia hacia el hombro. La metrorragia, o sea, el sangrado uterino, puede ser escaso o moderado. Puede haber compromiso del estado general cuando la hemorragia es intensa, lo que puede llevar a un shock hipovolémico. En cuanto a la exploración clínica, vamos a encontrar un abdomen doloroso a la palpación, en forma difusa localizada, y en ocasiones ya se pueden ver signos del rebote, o sea, signos de peritonismo. Cuando hacemos un tacto bimanual, movilizamos el cuello, entonces se va a producir dolor. Si palpamos los anexos, entonces en el anexo comprometido va a haber dolor y engrosamiento o una tumoración. El útero va a estar aumentado de tamaño, va a tener todas las características de un útero gestante, va a estar blando, pero generalmente de tamaño menor del que corresponde a la edad gestacional, puesto que no se trata de un embarazo normal. En algunos casos, cuando el problema ya es más serio, entonces vamos a encontrar signos de shock, ¿no? por el sangrado masivo, por el sangrado peritoneal masivo. En cuanto a los exámenes clínicos auxiliares, ¿no? Lo primero que debemos hacer cuando estemos frente a una paciente sospechosa de un embarazo ectópico es ver si esta paciente tiene un embarazo, sí o no. Entonces, lo primero que podemos hacer es un test de embarazo en orina, que es un examen muy rápido y es efectivo hasta en un 80% de los casos. Entonces, con eso confirmamos o no, si es en forma rápida, si la paciente está embarazada. Hacemos dosaje de gonadotrofinas coriónicas, ¿no? La concentración de 1500 miliunidades por mililitro, normalmente, cuando hay esta concentración, normalmente ya debe de verse saco gestacional en la cavidad uterina si hacemos un estudio ecográfico. Y cuando esto ocurre, normalmente la gonadotrofina coriónica, su concentración se va a duplicar cada 48 horas. Cuando hay ausencia de este saco gestacional con una gonadotrofina mayor de 1500 miliunidades por mililitro, ya esto es diagnóstico de embarazo ectópico. Entonces, miren lo importante que es hacer un dosaje de gonadotrofinas coriónicas. Normalmente, cuando se hace una ecografía transvaginal, ¿no? Vamos a poder detectar gestaciones desde la quinta semana, la sexta semana con mayor razón todavía. Y cuando la concentración es mayor de 1500 miliunidades por mililitros, entonces ya debe verse saco gestacional, ¿no? Repetimos esto porque es sumamente importante. Podemos ver mediante el examen sonográfico latidos cardíacos embrionarios. Desde la quinta y media semanas ya a la sexta ya debe verse latido cardíaco embrionario. Miren, una masa anexial
con una gonadotrofina coriónica de 1000 miliunidades por mililitro, tiene una sensibilidad de 97%, una especificidad de 99% y unos valores predictivos positivos y negativos de 98% para diagnosticar embarazo ectópico. Entonces, si encontramos masa anexial con una concentración de esto, tenemos estos valores para el diagnóstico. En cuanto a los exámenes, los hallazgos ecográficos, lo más importante son, en el anexo, una masa es extraovárico. Podemos ver en esta zona también embrión vivo, ¿no?, en la trompa. Lógicamente vemos el saco gestacional con el embrión e incluso ya un feto, dependiendo del tiempo de gestación. Podemos ver un anillo tubario o en el peor de los casos podemos ver masas mixtas o sólidas en la trompa. Y con la ecografía transabdominal, lógicamente, es un poquito más, se va a necesitar un poquito más de concentración. El saco gestacional intrauterino con valores mayores a 6.500 miliunidades por mililitro se ha relacionado con embarazo ectópico, si se hace transabdominal. Pero, lógicamente, el examen transvaginal es el mejor, ¿no? Es el que mejor datos nos va a dar. Otro dato, si hacemos dosaje de progesterona, con una determinación única de progesterona, se puede descubrir un embarazo ectópico cuando la concentración está por encima de los 25 nanogramos por mililitro. Y una concentración de progesterona menor de 10 nanogramos por mililitro generalmente es incompatible con un embarazo normal. El otro procedimiento que podemos utilizar es la laparoscopía. ¿En qué casos? Cuando tenemos un diagnóstico dudoso, cuando es un diagnóstico muy difícil, o en otro de los casos nos va a servir también la laparoscopía como tratamiento ya del embarazo ectópico. Acá, para que tengan una idea, ¿no?, estudios ecográficos, miren ustedes, en la foto de la izquierda vemos un embarazo ectópico, se ve el saco gestacional clarito, y en el lado derecho del embarazo ectópico vemos un útero vacío, la cavidad uterina. En la otra, igualito, ¿no? Vemos primero el útero, la cavidad uterina está vacía, y en el otro lado vemos una imagen sacular, donde está, de qué corresponde al saco gestacional. Esta es una vista laparoscópica, donde vemos hacia el lado derecho el útero, vemos el ovario ahí blanquecino, y esta lesión, esta de acá, esta es la trompa conteniendo un embarazo, este es el embarazo ectópico tubario. Esta es una correlación ecográfica y laparoscópica. Vemos el saco, que es la trompa toda dilatada, conteniendo el embarazo ectópico, y vemos acá el útero, y al lado vemos el anexo comprometido. En este caso, vemos un embarazo intersticial, que es el menos frecuente de tubario. En este caso, vemos un embarazo ectópico extratubario, o sea, se ha desarrollado en el cuello uterino, en embarazo cervical. Esta es la cavidad uterina, ven ustedes la cavidad uterina, fondo uterino acá. Igualmente, este es el útero, la cavidad uterina acá. Este es el cuello, conteniendo un saco gestacional. Acá igual, cuello, es un embarazo ectópico cervical, así se llama. Muy bien, hablemos un poquito del tratamiento. El tratamiento puede ser, en el embarazo ectópico, puede ser tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El quirúrgico puede ser radical, cuando se reseca toda la trompa, y conservador, cuando solamente cuando se preserva la trompa, ¿no? Entonces, eso lógicamente en todos los casos se puede hacer, eso depende del caso. Ahora, ¿depende de qué? Del cuadro clínico, de las condiciones de la paciente, de los hallazgos con la laparoscopía o la laparotomía, de la habilidad del cirujano, del medio hospitalario y de los deseos de embarazos futuros. Y el tratamiento médico, ¿no?, es usando un antimetabolito, que es el metotrexato, ¿no?,
Ustedes saben que estas sustancias actúan mejor sobre células que están proliferando rápidamente, ¿no? Es un anticanceroso, el metotrexate. Se utiliza en dosis única, que puede ser de 1 miligramo por kilo o 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, con un éxito, dependiendo del caso, escogiendo bien el caso, hasta en un 90% de los casos. ¿Cuáles son los requisitos para el tratamiento médico del embarazo ectópico? En primer lugar, debe ser un embarazo ectópico que no debe estar complicado. Lógicamente, la paciente tiene que estar estable. Ay, miércoles. Ok, entonces, estábamos, ya, la paciente debe estar hemodinámicamente estable, su función hepática y renal deben estar normales, el tiempo de embarazo debe ser menor de 6 semanas. Miren todos estos requisitos para que el tratamiento médico pueda ser aplicado, ¿ya? Debe haber ausencia de latido fetal, la masa anexial debe ser menor de 3.5 centímetros. Hay quienes consideran menor de hasta 4 centímetros. Igual, hay la gonadotrofina coriónica como tope debe ser 1500, pero hay algunos que consideran hasta 3000. O sea, eso varía. Cuando ustedes revisen la literatura van a encontrar eso. Y si hay hemoperitoneo, o sea, sangrado dentro de la cavidad pelviana, esta debe de ser menor de 100 centímetros cúbicos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, de acuerdo a la revisión Cochrane, ¿no? El tratamiento de elección para estas pacientes estables, ¿no? Es con la laparoscopía. La laparotomía, más bien, se va a utilizar en pacientes, ¿no? Con embarazo ectópico roto o en pacientes hemodinámicamente inestables. Lógicamente, si no hay un entrenamiento adecuado de la laparoscopía, entonces tiene que hacerse por la laparotomía. Si faltan recursos técnicos o si la cirugía laparoscópica es técnicamente difícil, ¿no? En ambas opciones pueden ser conservadoras o radicales. En caso de embarazos ectópicos no rotos, si la paridad está completa, o sea, la paciente tiene cierta edad y tiene el número de hijos deseados, entonces hay que hacer una salpingectomía por laparoscopía, conservando lógicamente el ovario. Si la paciente desea conservar la fertilidad, entonces las técnicas quirúrgicas van a depender de la localización. Por ejemplo, en el embarazo ampular en la ampolla, se hace una salpingostomía, o sea, se corta la pared de la trompa hasta llegar a la luz, hasta donde está el embarazo. Entonces se hace la evacuación del embarazo y se hace una hemostasia adecuada. Cuando el embarazo es infundibular, hay que hacer expresión de la trompa y preservar la porción sana de la trompa con miras a una plastía posterior. Cuando el embarazo es ísmico, hay que hacer resección segmentaria y anastomosis. O sea, se reseca el segmento que está alterado de la trompa, ¿no? Y se hace luego la anastomosis entre los dos extremos que han quedado. En embarazo intersticial hay que hacer resección quirúrgica en cuña de una porción del miometrio, ¿no? Entonces ese es el sitio donde está prácticamente insertándose en el útero, entonces ahí se debe hacer la resección en cuña de esa zona del miometrio. En caso de embarazos ectópicos tubáricos rotos, el tratamiento de elección es la salpingectomía con conservación del ovario. Como está roto, entonces no se puede conservar ya esa trompa, mejor hay que sacarla. Y lógicamente hay que conservar el ovario.
En caso de embarazo ectópico roto y organizado, hay que estabilizar a la paciente porque puede estar la paciente pues, ya con sangrado, con alteraciones hidroelectrolíticas, etc. Y se realiza la salpingectomía. En ocasiones incluso hay que hacer salpingoforectomía porque puede ya estar el ovario comprometido, ¿no? Y esto tiene que hacerse con mucho cuidado porque pueden haber también órganos vecinos comprometidos. Cuando el embarazo ectópico es ovárico, que es sumamente infrecuente, como hemos visto anteriormente, ocurre en un 1% de los casos, el tratamiento es la resección parcial o total del ovario, dependiendo de cómo esté comprometido. Cuando estamos frente a pacientes con un embarazo ectópico cervical, también la incidencia es muy baja, está en el 2% de los embarazos ectópicos. Acá incluso puede confundirse con un embarazo, con un aborto en curso, ¿no? Porque puede haberse ya por el orificio cervical tejido placentario. El tratamiento debe hacerse con evacuación por raspado. Si no se logra una evacuación con una hemostasia adecuada, puede incluso requerir una histerectomía, porque estos casos son sumamente sangrantes. O puede realizarse en todo caso, para salvar el útero, ligadura de arterias hipogástricas. Como son casos muy pocos los casos, entonces no existe, digamos, una guía general que se puede... cada centro hospitalario tiene su manera de manejar estos casos. Por ejemplo, en algunos casos se han utilizado cerclajes con buenos resultados. También se ha utilizado tratamiento médico con metotrexate, ¿no? Eso también puede funcionar bien. Cuando el embarazo ectópico es abdominal, el tratamiento es con laparotomía, lógicamente. Hay que extraer el feto, hay que seccionar el cordón umbilical lo más cerca a la placenta. La placenta debe dejarse donde esté. No se debe de tratar de sacar la placenta porque lo único que va a conseguir es un sangrado catastrófico y la paciente se muere. Entonces hay que dejar la placenta in situ y con el tiempo esto se va a reabsorber. Bueno, este es el equipo de laparoscópico, de laparoscopía quiero decir. Esta es la técnica que cuando se quiere hacer tratamiento ectópico ambular conservador, se hace una incisión a lo largo de la pared del útero, ¿no? Se llega hasta la cavidad, hacia la luz de la trompa, se extrae el contenido y luego se hace una hemostasia adecuada, se deja así, ¿no? Y queda así. Y esto con el tiempo va a cerrar solito, ¿no? Pero lógicamente aquí hay riesgo de que se produzca por la cicatrización suboclusiones, ¿no? Entonces también tiene sus riesgos. Estas son tomas laparoscópicas donde se ve salpingectomía, hacer resección quirúrgica de la trompa por laparoscopía. Aquí hay otra vista, ¿no? Entonces se está cortando, se está coagulando para extraer la trompa. Esto es una laparotomía, ahí se ve claramente, ¿no? Una trompa engrosada, rota, sangrante. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es una laparotomía y hacer una salpingectomía conservando el ovario. Es una pieza operatoria que corresponde a un embarazo ectópico cervical. Miren ustedes cómo está el cuello del útero, ¿no? Se ha tenido que sacar el útero porque en esta paciente tuvo un sangrado que no se podía controlar, entonces se tuvo que sacar el útero. Por embarazo ectópico cervical, que es en estos casos hay que tener bastante cuidado porque puede haber sangrados muy fuertes. Muy bien, hemos concluido una primera clase, ¿no? Si hay alguna pregunta. Muy bien, entonces el segundo tema que vamos a tocar es el de enfermedad del trofoblasto, que es otra de las causas de sangrado del primer trimestre de la gestación. La enfermedad del trofoblastia gestacional es un conjunto de neoplasias que están interrelacionadas, ¿no? ¿Y cómo se originan? Se originan por una proliferación del trofoblasto como resultado de una fertilización anormal,
que se caracteriza por dos cosas importantísimas. Una es de que la mayoría de estas enfermedades, y que dicho sea de paso son las más frecuentes, producen gonadotrofinas coriónicas, que sirven para dos cosas importantísimas. Uno es para el diagnóstico y la otra es para el seguimiento de la enfermedad. Y la otra característica es porque estas enfermedades son altamente curables con quimioterapia. Miren ustedes, si revisamos la historia, ya Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo, ya conocían esta enfermedad y él la describía como hidropesía del útero, como agua insalubre. Luego, con el pasar del tiempo, aparecen nuevos términos de hidátide, mola. La mola la describen como una degeneración quística de las vellosidades coriales. Marchand, en 1895, ya mencionaba de que el coriocarcinoma era precedido por un embarazo molar y con menor frecuencia por un embarazo normal o por un aborto. En cuanto a la clasificación, ¿no? Hay 6 entidades clínicas y patológicamente distintas que se pueden clasificar. Primero, la clasificación anátomo-patológica, ¿no? En primer lugar ponemos la mola hidatiforme completa, la mola hidatiforme parcial, que corresponde a la enfermedad benigna, pero con posibilidades de malignizarse. Luego viene ya el grupo de las enfermedades malignas, la mola invasiva, el coriocarcinoma. Estos dos últimos son patologías muy infrecuentes. Los tumores trofoblásticos del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Son casos muy infrecuentes, hay pocos casos. Y tenemos la otra clasificación, es la clasificación clínica. En primer lugar tenemos la enfermedad trofoblástica benigna, como ya dijimos anteriormente, que corresponde a la mola hidatiforme, que puede ser mola completa y mola parcial. Y después viene el grupo de las enfermedades trofoblásticas malignas. En primer lugar tenemos la no metastásica, que también se conoce con el nombre de mola invasiva, corioadenoma destruens o mola persistente. Y luego tenemos la forma metastásica, que corresponde al coriocarcinoma, que también puede ser de alto y de bajo riesgo. Debemos de acordarnos de algunas cositas importantísimas. El tejido trofoblástico normal tiene características de malignidad. ¿Por qué? Porque es un tejido que tiene una capacidad de división rápida, produce invasión local, como ustedes saben, y en algunos casos se pueden presentar metástasis, principalmente a pulmón. Lo que pasa es de que todo esto va a desaparecer al final del embarazo, normalmente. La mola hidatiforme, como dijimos, es la forma benigna de la enfermedad trofoblástica estacional que tiene potencial de desarrollar formas malignas. El resto de las formas de enfermedad trofoblástica son malignas, como ya dijimos anteriormente. En cuanto a la incidencia, difiere de acuerdo a las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en América del Norte y Europa, las frecuencias es de 0.5 a 1 por 1000 embarazos. En América del Sur es entre 1.5 y 6 por cada 1000 embarazos. Y miren, en Asia es mucho más frecuente, puede ocurrir 12 por cada 1000 embarazos. En nuestro país tenemos diferentes datos de acuerdo a los diferentes hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Loaiza se han descrito en algunos estudios una frecuencia de 1 cada 213 embarazos, en María Auxiliadora 1 cada 241, en el materno perinatal 1,476, en el Hospital de Piura 1,488 y en el San Bartolomé 1 en cada 665. Como pueden ustedes ver, son variables las cifras. En cuanto a la etiología, ¿no? Entonces hablamos de factores de riesgo. Por ejemplo, hemos visto en cuanto a la nutrición, en pacientes con estas enfermedades vemos que tienen una dieta pobre en carotenos y vitamina A. En cuanto a la edad materna, es más frecuente en mayores de 35 y en menores de 20. El riesgo es doble en mayores de 35 y 7.5 veces en mayores de 40. Es importante también acordarnos de que los óvulos de las mujeres mayores son más susceptibles de fecundación anormal. Por eso es que la frecuencia está muy alta en mayores de 40 años. Otro factor de riesgo, el embarazo molar previo, pone en un riesgo de 10 veces
de que se repita. En cuanto al grupo sanguíneo, aquellas mujeres de grupo A casadas con hombres de grupo O tienen 5 a 10 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad del trofoblasto que aquellas casadas con hombres del grupo A. En cuanto a la raza, como vimos en la incidencia anterior, la raza amarilla, ¿no?, es una raza que tiene más riesgo en relación a las otras razas. Dijimos que habían 2 tipos de molas, la mola completa y la mola parcial. La mola completa se caracteriza por todo el tejido está alterado. Tan es así que no hay ausencia de tejidos fetales, membranas o cordón. La degeneración quística o hidrópica de las vellosidades coriales es difusa. Hay hiperplasia externa del tejido trofoblástico del cito y del sincitio trofoblasto. Y la carga genética de las células de la mola completa, todas provienen del padre, o sea, tienen una fórmula XX. En cuanto al origen, entonces, ¿cómo se hace? Pues se produce por la fertilización de un óvulo vacío por un espermatozoide haploide X que se duplica. Entonces va a resultar una fórmula 46XX. Entonces toda la carga genética es de origen paterno, ahí como se ve en el esquema. Y la mola parcial se caracteriza porque la alteración en los tejidos es en forma parcial, como su nombre lo dice. Acá podemos ver, puede haber presencia de tejidos fetales, membranas o cordón. En algunos casos puede desarrollarse un feto que puede incluso llegar a término, pero ¿qué pasa? Estos fetos van a presentar múltiples malformaciones por triploidías y lógicamente esto es incompatible con la vida, mueren precozmente. Acá las vellosidades coriales van desde vellosidades normales hasta quísticas, o sea, la alteración no es total, es parcial. La hiperplasia del trofoblasto va a ser también focal, por lo general afecta al sincitio trofoblasto. Y la carga genética proviene de ambos padres. El origen, un óvulo haploide, o sea, con carga genética, se va a fertilizar con 2 espermatozoides, por lo tanto la carga genética es triploide, 69 cromosomas, origen paterno y materno. Y cómo es la distribución: 69XXY, 70%, 69XXX, 27%, 69XY, 3%. Ahí el esquemita lo vemos y nos podemos tener mejor la idea. Muy bien, en cuanto al cuadro clínico, sangrado es un síntoma que se va a presentar casi en el 100% de los pacientes. Y puede ser un sangrado que puede variar desde un sangrado leve hasta un sangrado severo y que se va a presentar desde la 4ª semana hasta el 2º trimestre. Lógicamente, en la gran mayoría de los casos, como son las molas completas, no va a haber pues ausencia de latido fetal cuando hacemos los estudios respectivos, ¿no?, porque no se va a desarrollar un feto, salvo en las molas parciales. El tamaño uterino. En la mitad de los casos el tamaño es mayor para el tiempo de gestación. En el 30% el tamaño concuerda con el tiempo de gestación y más bien en el 20% va a ser menor que para el tiempo de gestación. Entonces el tamaño uterino también va a variar. Se va a presentar hiperemesis gravídica, que es característica de un porcentaje de las pacientes con embarazo molar, en 25% de los casos, ¿no? ¿Y en qué pacientes se presenta con más frecuencia? En aquellas pacientes que tienen útero grande y gonadotrofinas coriónicas muy elevadas. También en un porcentaje como el 27% van a presentar signos de toxemia, o sea, de preeclampsia, ¿no? Y lógicamente se va a presentar también en pacientes con útero grandes y gonadotrofinas coriónicas elevadas. Casi nunca llegan a las convulsiones, ¿no? Siempre se quedan como preeclampsia. Entonces, nosotros debemos de considerar mola en aquellas pacientes toxémicas del primer trimestre. Viene una paciente de embarazo del primer trimestre con signos de toxemia, entonces casi seguro de que se trata de un embarazo molar. Se van a desarrollar quistes en ambos ovarios por las grandes concentraciones de gonadotrofinas coriónicas. Estos se llaman quistes tecaluteínicos y ocurre en el 25% de las pacientes. En algunas pacientes incluso van a expulsar
vellosidades coriales quísticas, o sea, vesículas, ¿no? Entonces, si estamos frente a esto, pues el diagnóstico ya va a ser obvio, ¿no? Que se trata de una paciente con mola. En un 7% se va a desarrollar hipertiroidismo, y esto va a ser por el estímulo de las gonadotrofinas coriónicas en receptores de TSH, o también puede ser por producción de tirotropina en el tejido molar, miren ustedes. En cuanto al diagnóstico, primero debemos de hacer una buena historia clínica. Dijimos, si la paciente durante el examen vemos que expulsa vesículas, pues el diagnóstico está hecho. Cuando hay una paciente con sangrado en el primer trimestre de la gestación, una de las cosas que se nos debe pasar por la cabeza es de que puede haber un embarazo molar de por medio. Cuando el útero esté aumentado de tamaño, ¿no? Que no corresponde al tiempo de gestación, también. Los métodos auxiliares que se utilizan, que son sumamente importantes. En primer lugar, tenemos la ecografía. Como dijimos anteriormente, la ecografía nos puede servir para hacer diagnósticos de embarazos muy tempranos. Con la ecografía vamos a descartar un embarazo normal, ¿no? Ya dijimos que el latido fetales con ecografía podemos encontrar desde la 6ª a la 7ª semana ya. Con la ecografía podemos ver imágenes producidas por las vellosidades coriales dilatadas, y esto se ha descrito como imágenes en panal de abeja, que es característico de embarazos molares. Como dijimos anteriormente, pueden desarrollarse ya quistes en los ovarios, son los famosos quistes tecaluteínicos que se desarrollan en los 2 ovarios. Y si hacemos los saques de gonadotrofinas coriónicas, si encontramos una concentración de más de 100.000 unidades por mililitros, es casi seguro, casi ya es diagnóstico de que se trate de casos de enfermedad de trofoblástica, o sea, de molas completas. Las molas completas producen mayor cantidad de gonadotrofinas que las molas parciales. Eso es obvio, ¿no? Porque ya dijimos que hay menos tejido comprometido en las molas parciales. Y como vemos ahí una foto, ¿no? De una imagen en canal de abeja, que es una paciente con toda la cavidad uterina llena de tejido trofoblástico anormal. Otra foto, en la primera vemos una mola completa. Todos se ven imágenes econegativas que son producidas por las dilataciones de las vellosidades, y en la segunda foto vemos la mola parcial, donde se ve parcialmente afectado este tejido trofoblástico, y vemos ahí un saco gestacional, es decir, se ha desarrollado también un feto. Fotos de vellosidades coriales dilatadas. En el primer caso, un útero lleno de estas vesículas. En el segundo, mola parcial, mola completa, quiero decir. En la segunda, una mola parcial, vemos también algunas vesículas ahí. Vemos un feto que a la larga se nota que es un feto pues anormal, ¿no? Igual otra foto, mola parcial. Ok, en cuanto a la evolución, acá hay que fijar esto. 20% de las molas completas pueden evolucionar a formas malignas. En el 15% van a degenerar a enfermedad trofoblástica gestacional no metastásica, es decir, a enfermedad localizada dentro del endometrio. Por eso se llama no hay metástasis, ¿no? Está localizada. Hay invasión local. También se conoce con el nombre de coriadenoma de Strunz, mola persistente, mola invasiva. Y en el 5% restante se puede desarrollar ya una enfermedad trofoblástica maligna. Es decir, acá ya va a haber metástasis. Se trata de la enfermedad conocida como coriocarcinoma, que puede ser de alto y de bajo riesgo. Un porcentaje menor, 4% de molas parciales, pueden desarrollar tumor persistente, y por lo general lo hacen en la forma no metastásica. Entonces, la forma más severa se produce con la mola completa. Hay lo que se llama las molas completas de alto riesgo. ¿Y cuáles son estas molas completas de alto riesgo? Cuando las gonadotrofinas coriónicas son mayores de 100.000 unidades por mililitro, cuando el útero es de mayor tamaño para la edad gestacional, y cuando hay quistes tecaluteínicos mayores de 6 centímetros, ¿no? Estas son molas completas de alto riesgo. En estos casos, el 31% va a evolucionar a enfermedad invasiva y el 8% a enfermedad metastásica. La edad también es un factor de riesgo para persistencia de la enfermedad de trofoblasto.
37% en mayores de 40 años y 56% en mayores de 50 años. En cuanto al tratamiento, como son pacientes que pueden venir comprometidas por el sangrado, por el hipertiroidismo, por la hiperemesis, qué sé yo, entonces lo primero que se tiene que hacer es estabilizar a la paciente. Luego hay que hacer la evacuación del contenido uterino. Primero se hace, si no está ya dilatado el cuello, hay que dilatarlo hasta que pueda pasar una cánula de 12 milímetros. Se hace aspiración de cierta cantidad de tejido para luego ya administrar oxitocina endovenosa y terminar la limpieza con un legrado cortante. En algunos casos, el tratamiento puede consistir en hacer mejor sacar todo el útero con todo el contenido. Esto lógicamente hay que hacerlo de acuerdo con la paciente, ¿no? Si es una paciente que ya tiene una edad, que ya completó su paridad completa, etc. Entonces, ¿sí? Dice, está bien, doctor, mejor me saca todo el útero. También se puede hacer. Entonces, cualquiera sea el modo de tratamiento, en toda paciente con un embarazo ovular debe hacerse el seguimiento respectivo. Y para esto nos va a servir el dosaje de gonadotrofinas coriónicas que mencionamos en un inicio, que ese es uno de los valores que tiene la gonadotrofina coriónica. Se debe hacer dosajes semanales hasta llegar a los niveles normales. Una vez que se llega a los niveles normales, debe hacerse 2 titulaciones más para estar seguros de que persisten a nivel normal. Luego de esto, se deben hacer titulaciones mensuales por 6 meses y luego cada 6 meses por 1 año. Pero es importantísimo hacer anticoncepción mientras se haga el seguimiento de estas pacientes. No hay que olvidar eso. En cuanto a la evolución, ya cuando hacemos el seguimiento, hay que tener en mente también que el promedio de tiempo en que se normaliza la gonadotrofinas coriónicas después de una evacuación de la mola es de 9 semanas, ¿no? Tiempo promedio. Acá viene lo importante. Si estos títulos durante el seguimiento permanecen constantes, o peor incluso, si es que empiezan a elevarse, ¿qué cosa nos indica eso? Que hay persistencia de la enfermedad. En estos casos, el tratamiento ya va a ser con quimioterapia. ¿Por qué? Porque es una paciente que tiene la enfermedad persistente, ¿no?, dentro del miometrio. Esta es la enfermedad trofoblástica gestacional maligna no metastásica porque está localizada en el miometrio. Repetimos, 20% de molas completas evolucionan a 15% de enfermedad trofoblástica gestacional no metastásica, o sea, la mola persistente, y el 5% de enfermedad trofoblástica metastásica, o sea, el coriocarcinoma. Cuando la mola es persistente o invasiva, es decir, es la no metastásica, entonces se debe hacer una buena historia clínica, un buen examen clínico, hacer un buen examen pelviano, ver cómo está el útero, si hay quistes tecaloteínicos, hacer una radiografía de tórax para ya estar seguro de que no se trata de una enfermedad metastásica, ¿no? Y si hubiera, entonces lo que se describe en estas pacientes como enfermedad metastásica son las imágenes en tormenta de nieve en los pulmones. Hacer una tomografía computada del cerebro e hígado, estudios hematológicos, de la función hepática y renal. Todos estos estudios nos van a permitir llegar a un diagnóstico correcto, si se trata de una enfermedad no metastásica o metastásica. Si vemos una radiografía con metástasis, lógicamente es metastásica, ¿no es cierto? Pero si todo eso es negativo, entonces decimos que la enfermedad está localizada en el útero, es no metastásica. En la enfermedad trofoblástica no metastásica, ¿no?, ya repetimos, el diagnóstico es por descarte, entonces está circunscrita al útero. En la metastásica, entonces la enfermedad ya está fuera del útero, es el coriocarcinoma, que puede ser, a su vez, dijimos en un inicio, de buen pronóstico y de mal pronóstico. ¿Cuándo es de buen pronóstico? Cuando el tiempo de enfermedad es menor de 4 meses, cuando el título de gonadotrofinas coriónicas es menor de 40.000 miliunidades por mililitro, cuando hay ausencia de metástasis a hígado-cerebro y cuando la paciente no tiene historia de haber recibido quimioterapia antes.
La metastásica de mal pronóstico es al contrario, cuando el tiempo de enfermedad es mayor de 4 meses, el título de gonadotrofina es mayor de 40.000, cuando hay metástasis a hígado y cerebro. La metástasis a pulmón no lo hace de mal pronóstico, es de buen pronóstico. Y cuando se produjo el coriocarcinoma después de un embarazo a término, mal pronóstico. Para que tengan una idea, la enfermedad no metastásica, miren ustedes cómo está el biometrio con focos de enfermedad, ¿no? Enfermedad del trofoblasto, ¿no? Es la mola invasiva, corioadenoma de Strunz. El diagnóstico, dijimos, es por descarte. Cuando la enfermedad es metastásica, estamos frente a un coriocarcinoma. Es una de las enfermedades neoplásicas más malignas, ¿no? Es un tumor invasivo, hemorrágico, necrotizante, que es poco frecuente en países desarrollados. En Estados Unidos se describen, de acuerdo a los estados, uno en cada 14, en otros cada 40.000 embarazos. En Asia es mucho más frecuente, en Formosa uno cada 496, Taiwán uno cada 500. 50% de los casos de coriocarcinoma tienen el antecedente de embarazo molar, 25% antecedente de embarazo normal y 25% restante antecedente de aborto o embarazo ectópico. Las metástasis, pulmón, 80%. Acá es donde, cuando hacemos una radiografía, vemos la imagen que lo describe como en tormenta de nieve, porque las imágenes son masivas, las metástasis son masivas, numerosas. Esto nos puede llevar, lógicamente, a insuficiencia respiratoria y hemoptisis. 30% va a haber metástasis en la pared vaginal. Es característico ver estos, son nódulos rojovinosos. En el hígado 10%, cerebro 10%. Pero en estos dos últimos casos se van a presentar ya enfermedad diseminada cuando se hace un diagnóstico tardío. En el cerebro nos pueden dar cuadros neurológicos variables. Esta es la imagen de una radiografía con imágenes en tormenta de nieve, copos de nieve se ven. Esta es una pieza operatoria de un útero con quistes tecaluteínicos desarrollados en ambos ovarios. Miren ustedes, ¿no? Metástasis de la vagina, cuello del útero, necrotizante, sangrante. En todo sitio puede haber, en la cavidad endometrial, en vagina, en los ovarios. Miren, una metástasis en riñón. Todo esto es por enfermedad metastásica, o sea, por coriocarcinoma. En pulmones, en la mucosa del ilio, en hígado, mucosa del colon. Muy bien, el tratamiento. Debemos sospechar enfermedad trofoblástica metastásica, o sea, coriocarcinoma en sangrados persistentes después de un embarazo normal, mola o aborto. En algunos casos, hay casos de coriocarcinomas de larga latencia que se llaman, ¿no? Se pueden presentar después de muchos años de una gestación. Lógicamente, en estos casos, el diagnóstico pues, es bien difícil, ¿no? Y esto es motivo pues, de presentaciones de casos clínicos, de los clínicos que se le presenta el caso a un clínico y él puede decir un montón de diagnósticos, a veces no dan con el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, enfermedad trofoblástica metastásica y enfermedad trofoblástica metastásica de buen pronóstico tienen el mismo tratamiento. Se puede usar monoterapia, podemos usar metotrexate, 0,4 miligramos por kilo intramuscular o intravenoso por 5 días cada 2 semanas. O el otro esquema es usando actinomicina de 10 a 12 miligramos por kilo intravenoso diario por 5 días cada 2 semanas. O la otra forma es metotrexate 1 a 1,5 centímetros por kilo intramuscular o endovenoso los días 3, 5, 1, 3, 5 y 7, dar factor citrobono 0,15 miligramos por kilo intramuscular o los días alternos. Y continuar hasta que se normalice el título de gonadotrofinas coriónicas. Luego dar 2 dosis más para asegurar el tratamiento y el control se debe hacer mensualmente por 6 a 12 meses.
En la enfermedad trofoblástica gestacional metastásica, ya de mal pronóstico, acá el tratamiento sí debe hacerse con quimioterapia múltiple. Existen múltiples esquemas, ¿no? Yo les voy a mencionar dos nomás que son los más conocidos, ¿no? Tiene que hacer combinación de quimioterápicos. El MAC es famoso, esta combinación, metotrexate, actinomicina D, o cloramucil y ciclofosfamida. La otra combinación es la EMAC, etopósido, metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida, vincristina, etc. O sea, esto ya debe ser manejado pues, por un especialista en quimioterapia, ¿no? Un clínico. Las metástasis al cerebro se deben de tratar con radioterapia. A pesar de lo maligno, de lo malignos que pueden ser estas enfermedades, ¿no? El lado bueno es su buena respuesta a la quimioterapia. Enfermedad trofoblástica metastásica y maligna de buen pronóstico, hasta 100% de curación, miren ustedes. Y en la de mal pronóstico, curaciones hasta en un 87% de los casos. O sea, tiene su lado bueno, ¿no? Y su lado malo, si es que estas pacientes no son diagnosticadas a tiempo o tienen un mal manejo. Muy bien. Entonces, con esto hemos revisado estos dos temas de causas de sangrado del primer trimestre. Si hubiera alguna pregunta, si no, el doctor Gabriel me puede ayudar para responder alguna, ya que está atrás, está ya impaciente por dar su clase. Muy bien, se les agradece por la atención.